todos. Bueno, voy a presentar ahora nuestro próximo speaker. Nuestra próxima charla se llama Emprender en lo desconocido. 12 años construyendo cripto en Latinoamérica. Nuestro próximo speaker es uno de los referentes más importantes del mundo blockchain y cripto en el mundo. Hoy está acá para contarnos un poco más de su trayectoria. Él es Sebastián Ripio. Sebastián es el fundador y CEO de Ripio. Perdón, Sebastián Serrano, quise decir el CEO de Ripio. Ripio es uno de los referentes en el sector blockchain en el mundo. Tienen más de 20 millones de usuarios. Le dan servicio a las empresas más importantes del mundo. Y hoy lo va a entrevistar Julia Bearzi, directora de Endeavor. Así que los invito a los dos a pasar al escenario. Muchas gracias. Bueno, Seba, bienvenido a Experiencia Endeavor. Buenísimo tenerte acá. Un gusto, un placer recibirte. Y hay algo en la historia de Sebastián, como decía recién Milu, es fundador de Ripio, es que empezaste hace muchos años y te metiste de cabeza en un mundo que casi no existía, el mundo de las cripto, ¿no? Demasiado temprano. Y hoy Ripio es referente latinoamericano y vos una de sus voces referentes también en estos, ¿no? Participás en tantísimas conferencias y espacios en los que se habla sobre esto en todo el mundo, te diría. Y si mirás para atrás, te invito a pensar y que nos cuentes qué fue lo que te impulsó a desarrollar Ripio, la convicción, la pasión, un poco de locura o un poco de todo junto. Sí, un poco de todo junto. Yo antes de Ripio tenía una consultora de software que empecé cuando estaba estudiando y trabajaba con muchos clientes del Silicon Valley y de Estados Unidos. Y esto era 2009, 2010, 2011. Y era muy difícil cobrarle a los clientes. Pero una consultora de qué de software, una software factory chiquita, programando y buscando alternativas. Soy muy nerd, soy muy curioso, siempre estoy estudiando muchas cosas. Había leído en algún lugar acerca de Bitcoin y era muy temprano y lo empecé a probar como tratando de encontrar una alternativa para cobrar a clientes. Hice algunas transacciones, funcionaron y por curiosidad empecé a leer mucho más profundo de cómo es que funcionaba, cómo era la tecnología de base de la blockchain y me fascinó. Esto es impresionante, resuelve uno de los problemas de la informática, de cómo confiar en una base de datos distribuida y eso dije, esto tiene que funcionar. Pero no desde el sentido de estoy seguro de que va a funcionar, quiero que funcione. Quiero que funcione. Un poco me hace acordar a lo que nos contaba y nos compartía Paz Álvarez hace un rato, un poco de serendipia en esto, ¿no? Hacías software, estabas estudiando en La Plata, ¿qué estudiabas? Estudié 3 años de licenciatura en física, me di cuenta que no iba a ser un gran físico y pasé a computación y terminé computación. Y de repente descubriste el mundo cripto y te metiste de lleno. Y hoy contanos qué es Ripio, cuántos colaboradores tiene, dónde están, cuáles son sus principales productos. Sí, muy como cripto empezamos como una empresa súper retail, haciendo la primera billetera de Bitcoin. En ese momento, en 2013, había solo Bitcoin. Fuimos la primera billetera de Argentina, hoy estamos en más de 8 países. Los principales son Argentina, Brasil, también operamos en Colombia, en México, en Uruguay, en Chile, estamos abriendo Estados Unidos. Tenemos más de 20 millones de usuarios, custodiamos más de 500 millones de dólares. En el primer trimestre de este año procesamos más de 1.200 millones de dólares. Hacemos entre 100 y 200 transacciones por segundo. Somos 200 colaboradores y muchas de las empresas más importantes de la región confían en nosotros para construir productos de cripto, como Mercado Libre, Banco Itaú,
acá en Argentina Invertir Online y otras empresas internacionales como Coinbase también trabajan con nosotros. Seba, y hoy contás todo esto, es impresionante lo que han crecido, pero desde aquel momento de la serendipia donde descubriste que este era el espacio que te fascinaba, a esto que estás relatando, ¿cómo fue que dijiste, bueno, sí, acá hay algo, creo que va a funcionar, Ripio tiene futuro, vale la pena seguir explotando esta oportunidad? Creo que medio... esa sí creo que es parte más de locura. Creo que siempre pensé que iba a ser grande. Desde los primeros días siempre pensé que estábamos trabajando en algo grande. En ningún momento creo ni siquiera que haya dudado en eso, y tal vez es una de las cosas que ha hecho que también sigamos empujando. Cripto es un mercado muy cíclico que tiene muchos momentos en los que sube y baja, es volátil, y para las empresas también lo es, y creo que esa convicción de que estábamos trabajando en algo grande y que queríamos que sea grande desde cuando éramos 6 en una mesa, estuvo siempre. Ahí escuché alguna vez alguna anécdota de esos 6 en una mesa, ¿la querés compartir? Muy al principio teníamos nuestra primera oficina en el centro, en la embajada Bitcoin, le decíamos. ¿Acá en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires, compartíamos ahora se llama Espacio Bitcoin, lo fundamos entre 5 o 6 empresas, creo que somos la única que sobrevive. Y ahí teníamos una oficinita de 6 personas y un chico con el que seguimos trabajando hasta hoy. Me dice, ¿y cuánto crees que puede llegar a valer Ripio en algún momento? Y éramos 6 en una mesa y yo dije, mínimo $1.000 millones. Creo que estabas un poco loco. Sí, siempre, hasta hace un tiempo estaba muy loco, ahora no tanto. Seba, y ahí mencionabas medio al pasar que desde aquel entonces, que eran varias empresas en un espacio común, son la única que sobrevivieron, y ahí un poco me pregunto entonces cuáles han sido las claves para el escalamiento Hoy Ripio está por desembarcar en el mercado americano, en una industria además en todo el mundo, en el sector financiero muy regulada. Entonces, ¿cómo se hace para lograr escalar aquel Ripio desde aquella mesa a distintas locaciones, distintas geografías, distintas culturas? La primera parte fue mucha convicción. Cripto tiene estos ciclos muy marcados de 4 años en los que cambia mucho y se pasa por inviernos fuertes. De hecho, muchas empresas que no están hoy fue porque pivotearon. O sea, como en 2015 para mucha gente Bitcoin había muerto. Nosotros seguimos tal vez medio religiosamente intentando continuar, y eso hizo que mucha gente cambiara sus modelos de negocios a otras cosas, y fue ese primer ciclo. Y después fuimos entendiendo la industria y trabajando para ser resilientes a estos ciclos, a construir modelos de negocios que no solo dependan de la especulación, que eso uno lo va descubriendo. Cada proyecto, cada emprendimiento tiene sus desafíos, cada industria tiene sus desafíos, y uno los trata de entender y empezar a construir alrededor de eso, ¿no? Sí, recién decías, ¿no?, esto de los ciclos, y contabas el negocio, cómo se adapta, pero ¿cómo se adapta la persona desde tu rol de líder y como persona que sufre, que se preocupa por estas cuestiones, por estos ciclos que describís muy propio del espacio en el que jugás? ¿Cómo se hace con eso? Y además para sostener un equipo, ¿no? Sí, o sea, eso es de lo más desafiante. Creo que también he estado del otro lado y uno romantiza mucho emprender. Es súper difícil, se pasan momentos muy complejos. Estuvimos en alguna oportunidad, por ejemplo, cuando hicimos nuestra primera, la Serie A, estuvimos muy cerca de no contarla. Teníamos un mes de runway, teníamos para pagar los sueldos de enero, y cerramos la ronda en diciembre de 2016, muy, muy, muy cerca, y después entró el bull market de 2017 y cambió todo, pero se pasa por muchísimos momentos de mucho estrés. Lo que a mí me sirvió, o creo que
que es bueno es, una de las primeras cosas que hicimos fue pasar por una aceleradora en la que conocí un montón de otros emprendedores en el mismo estadio. Armé amistades con otros emprendedores que estaban pasando más o menos las mismas cosas, y esa frase de "It's lonely at the top" es muy cierta, pero conectando con amigos de verdad que estén construyendo cosas, también uno empieza a ver cosas similares y puede estar para apoyar a otros y otros para apoyarte a vos. Y después no estás solo, y después mucho de la construcción del equipo, de la cultura de la empresa que armaste, y de construir los mecanismos de tener resiliencia y de también saber que la vas a pasar con tu gente y con tu equipo. ¿Y qué tipo de talento buscas para sumar a Ripio? ¿Qué necesita la industria? ¿Qué necesita una empresa como Ripio hoy? Cripto es una industria muy particular, creo que le está pasando, creo que pasa en la humanidad en este momento, las industrias más nuevas son cada vez más exigentes. De hecho, no somos tantos, en Ripio somos 230 en este momento, y procesamos miles de millones de dólares. De hecho, de las empresas que tienen más ingresos por empleado hoy son las empresas cripto y las de AI. Entonces, somos muy exigentes a la hora de traer talento, y en eso es de lo más importante, en el conocimiento que traen, la motivación, el talento que pueden traer, y de hecho es una de las cosas que también se retroalimenta. Cuando hacemos algún pulsos o encuestas internas en Ripio, una de las cosas que más reconocen los ripionautas, así nos llamamos a nosotros mismos, es el talento en la empresa. Que eso se retroalimenta y te ayuda a traer buen talento también. Seba, y hoy con Martín Migoya hablábamos más temprano de la irrupción de la inteligencia artificial. También en el espacio de ustedes está generando cambios y procesos diferentes. ¿Están aplicando ustedes? Estamos retransformando a la empresa con AI. Creo que atraviesa todo, ¿no? AI atraviesa a la humanidad entera. Es un cambio de plataforma tan grande como Internet, o más grande que el Internet. Y en eso estamos haciendo muchísimas cosas de cómo trabajamos internamente, cómo nos relacionamos con los clientes. Hoy tenemos en la aplicación Retail tenemos un chatbot con el que podés charlar, y lo estamos tratando de llevarlo a que sea como tu amigo que sabe un montón de cripto y le puedes preguntar un montón de cosas, y hacia adentro automatizando un montón de procesos que antes requerían muchas personas, y atravesando toda la organización. Y eso creo que atraviesa todo el mundo, y es un momento de muchísima oportunidad. Creo que es uno de los momentos cada vez que hay una de estas disrupciones se crea mucho para hacer. ¿Para ustedes y para los que están ahí sentados también? Un segundo. Creo que sí, creo que de hecho es de los momentos más interesantes para estar emprendiendo, de tirarse de cabeza a la pileta completo. Creo que van a pasar cosas que serían impensadas. Yo creo que puede haber unicornios de una persona. ¿De una sola persona? Creo que siempre fue muy importante la operación. Siempre fue muy importante la capacidad más que las ideas, la capacidad de realizar las ideas. Creo que eso se empieza a invertir un poco, y la capacidad de aprender más rápido y de iterar ideas, y la ejecución va a cambiar esa dinámica. Creo que lo único que va a quedar es ser emprendedor. Me parece que mientras las máquinas no tengan voluntad y la voluntad sea de los humanos, la figura del emprendedor tal vez sea el último trabajo. Mirá. Bueno, es una buena noticia para todos los que están acá. Che, bueno. Seba, si hoy tuvieras que volver a empezar con todo el camino que ya tenés recorrido, sabiendo todo lo que ya sabés, ¿qué harías igual y qué harías de distinto?
¿Qué haría igual? Creo que una de las primeras cosas que empecé a hacer fue entrenar. O sea, antes no entrenaba regularmente, empecé a cuidarme un poco yo. Que eso fue algo que me dijo un inversor en un momento muy temprano y fue una de las cosas que me mantuvo con mayor salud mental. Trabajar el físico y mentalmente es importante, pues se pasan momentos de muchísimo estrés. Creo que, o sea, cosas que hubiera hecho distinto es, lo que fui aprendiendo con el tiempo, es no dilatar lo que uno ya sabe que tiene que hacer. Muchos de los peores errores y las cosas que nos pusieron en más jaque fue procrastinar en decisiones que yo ya sabía que teníamos que tomar. Y eso tal vez es lo que uno va aprendiendo con el tiempo. Seba, ¿y qué crees, qué espacios crees donde hay más oportunidades? Hablaste de la inteligencia artificial atravesando todos, pero ¿qué otros verticales, qué otros espacios crees que son en los que hay oportunidades para que emprendedores argentinos puedan crecer y se destaquen a nivel regional o global? Yo creo que le sacaría lo de argentinos. Me parece que el mundo es tan global que el terreno está muy más nivelado, me parece, con Internet, con tecnologías como blockchain. Eso hace que sea todo más permeable y uno pueda pensar en grande para todo el mundo. Creo que hacia adentro de la industria, que es lo que yo más conozco en cripto, yo creo que el uso de stablecoins, de lo que es tokenización de activos del mundo real, es algo que va a crecer muchísimo. Creo que también es una oportunidad también para, por ejemplo, que empresas puedan financiarse a escala global usando esta tecnología, y en eso me parece que hay muchísimo para hacer, y sí conecta con América Latina, que tiene mercados de capital poco desarrollados, ¿no? que es distinto a, por ejemplo, Estados Unidos o países desarrollados, que tienen mercados de capital ya muy maduros, súper líquidos, y nosotros tenemos eso, podemos dar un salto a construir lo que va a ser el futuro de los mercados de capitales, y hay mucho talento en América Latina y en particular en Argentina alrededor de esta tecnología. Y la pregunta que te hacen siempre, ¿cuánto va a valer el cripto en un mes? Bueno, esto... No soy de los que evitan la pregunta. No, hay igual, gente que evita la pregunta. Yo igual no sé. A todos les digo que Seba suele hacer unos vivos en Instagram súper didácticos y compartiendo mucha información muy valiosa para aquellos que quieran meterse a invertir en este espacio. Siempre los haces caminando, siempre te veo como caminando y hacer unos vivos muy Cuando educativos. salgo a caminar y estoy un poco aburrido, prendo la cámara pues muchas veces gente me pregunta cosas, y cuando ya conté la misma cosa 3 o 4 veces, digo, me grabo, lo subo y ya lo puedo referenciar. Y siempre veo mucho esa pregunta, ¿cuánto va a estar el Bitcoin? Pero no me la tenés que contestar tampoco. Va a pasar, yo estoy seguro de que va a pasar $1 millón al fin de esta década. Entonces no es, todavía tiene mucho para recorrer. Creo que el futuro de los mercados de capitales es tokenizado, y eso hace que hoy sea el 1% de lo que puede ser. Seba, alguna vez me contabas hoy cuando llegaste que recordaste que alguna vez estabas sentado en la audiencia. Es un honor, he estado del otro lado. No pudimos acordarnos en qué año, pero hace muchos años. Y entonces, ¿qué le podrías decir a los que están ahí hoy sentados escuchando lo que pasa acá arriba y conectando con la gente por ahí? Que se puede, que hay que meterle muy duro. No es fácil, pero es de las cosas que más satisfacciones me trajo en la vida emprender. Creo que lo que uno haga lo tiene que hacer desde de algún lugar muy profundo, de algo que uno quiere cambiar en el mundo, porque la motivación tiene que ser muy grande. Creo que si la motivación es solo hacer dinero o el éxito o estatus,
no es lo suficiente como para poder atravesar las cosas que hay que atravesar, no bajar los brazos y seguir dándole. Seba, te agradezco entonces enormemente por haberte tomado el tiempo acá. Les cuento a todos también que Seba está por ser papá por primera vez, estás por emprender otro gran emprendimiento en la vida que es tener un hijo. Te deseo lo mejor y gracias por haber compartido tu historia, tus consejos y tu tiempo acá hoy en Experiencia Endeavor. Gracias, Seba. Muchas gracias, un honor. Gracias. Bueno, gracias Sebas, gracias Julia. Vamos a seguir por acá. Antes de seguir con nuestra próxima actividad, les pido atención porque tenemos algo que les puede cambiar el año. Uno de nuestros sponsors tiene un sorteo exclusivo